¿Alguna vez te pasó que te encontraste en un vínculo en el cual recibías muy poquito de atención, muy poquito de tiempo, muy poquito de interés del otro lado y a pesar de eso seguías ahí en esa dinámica que te dañaba, que te hacía mal, que te generaba incertidumbre? Hoy vas a entender qué era lo que te pasaba, por qué te pasaba y cómo se sale de ese tipo de dinámicas. El episodio de hoy se llama Migajas adictivas, el refuerzo intermitente. Estás escuchando Psicología por Nicolás Podcast. Soy el licenciado Nicolás Moriñigo y mi misión es simple: dejarte en cada episodio información de valor y consejos prácticos para que comiences a transformar tu vida hoy mismo. Prepárate, que comenzamos. Les doy la bienvenida a este tercer episodio que surgió a partir de uno de sus comentarios. Alguien dejó un comentario en el episodio, creo que fue el primero o el segundo, no me acuerdo ahora, y justamente me hablaba de este tipo de dinámicas y dije, ¿por qué no hacer un episodio completo en donde entendamos cómo es esa dinámica, por qué ocurre y qué recursos podemos utilizar para salir de ahí? Porque realmente sé que se sufre mucho. De hecho, trabajo con muchos pacientes que suelen estar en relaciones en las cuales reciben muy poquito, dan mucho y de ahí no pueden salir. Para los que no me conocen, yo soy Nicolás, soy psicólogo clínico y hace más de 15 años ayudo a que las personas puedan transformar su vida, guiándolos con recursos, videos, sesiones, terapias, talleres, etc. Quiero que entendamos primero de qué hablamos cuando hablamos de migajas. Migajas afectivas, porque en realidad estamos hablando de eso. Estamos hablando de recibir muy poquito de afecto, de atención. Hablamos de migaja cuando lo que se recibe justamente es una dosis muy pequeña de interés, de afecto, de cariño. Y es una dosis inconsistente. ¿Por qué? Porque no es algo frecuente y nosotros no podemos establecer un patrón de, por ejemplo, entender que el otro me da poco, pero me da siempre y con una determinada frecuencia. Lo que suele ocurrir es que la migaja cae cuando al otro se le ocurre, cuando el otro quiere darme esa migaja. Y esa migaja, si bien es insuficiente, pero aparece. Y eso muchas veces lo que provoca es que el otro reciba tan poquito, pero que al menos reciba algo, como para seguir pendiente de esa relación y seguir pendiente de ese vínculo. Porque si el otro lado no se recibe nada, ni siquiera una migaja, en algún momento damos vuelta a la página y decimos, ok, acá no hay nada para mí y me voy. Pero justamente cuando nos estamos por ir de ese tipo de relaciones es que aparece la migaja y que nos vuelve a conectar con la idea de que sí, de que el otro está y que es posible tener un vínculo ahí. Cuando realmente no hay forma de tener un vínculo sano en ese tipo de dinámica. Y quiero que entendamos que cuando entramos en ese tipo de vínculos suele haber una dinámica, solemos pasar por determinadas etapas. No es que el vínculo siempre fue así, sino que al principio hay una fase inicial en donde la otra persona se muestra interesada, en donde nos sentimos bien con el otro. Por ejemplo, cuando conoces a alguien y esa persona te empieza a escribir, te manda un videíto a la mañana, después a la tarde te habla sobre cualquier tema, pero la persona se contacta. Entonces te empezás a acostumbrar a que el otro esté ahí del otro lado. Y eso obviamente se siente bien cuando te das cuenta de que el otro está y parece como que hay un ida y vuelta. Esa es la primera parte, en donde uno empieza como a idealizar ese vínculo y a acostumbrarse a eso. Después lo que viene es que la otra persona o retira el afecto repentinamente. Si te escribía, por ejemplo, todos los días, de pronto te empieza a escribir una vez por semana o cada 15 días. Y lo que es un cambio repentino. Vos lo que notás básicamente es que la persona o se aleja o empieza a escribir de manera mucho más desinteresada. Por ejemplo, antes vos mandabas un mensaje, te respondía, te preguntaba, hablaba, se generaba un diálogo. Y por ahí ahora es un mensajito de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y la persona te responde sí, no, estoy ocupado, hablamos después. Entonces vos te das cuenta de que algo cambió. Ya no es lo mismo. O sea, eso que antes te daba dejó de estar. Entonces
ahí en ese momento uno entra en una fase en donde empieza a sentir incomodidad, ansiedad, empieza a estar como hipervigilante, ¿no? Empieza a estar como muy atento a qué estará pasando, por qué no me está escribiendo como antes. Y empezás a hacerte la cabeza, empezás a hacerte la película, empezás a sobrepensar. ¿Por qué? Porque lo que antes tenías y te habías acostumbrado a ir algo diario, ¿no? La primera etapa, de repente dejaste de tenerlo y no entendés bien por qué. Entonces puede ser que empiezas a releer los chats, empezar a hacerte preguntas o quizás empezás a buscar la atención del otro. Sos vos quien ahora está buscando al otro. Cuando antes iba y volvía, ahora sos vos quien va en busca del otro. Y vas, y vas, y vas. Y el otro sigue como en esa postura de que está medio como en otra, más frío, más distante. No entendés qué pasa, pero de repente en algún momento la persona aparece como si nada y te dice, uy, te extraño, ¿cuándo nos vemos? Entonces, ¿qué pasó? Pasaste de la primera fase en donde todo estaba bien a la fase en donde el otro estaba raro, distante, alejado, y ahora de repente ya te escribe de vuelta. Te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hacemos algo? Es como que te vuelve a dar eso que te daba al principio. Entonces, en ese momento, algo se enciende en vos, que estuviste tanto tiempo esperando, es como si se encendiera eso mismo que estaba al principio y te empezás a enganchar con eso, ¿no? Eso, ese mensajito de hola, te extraño, ¿cuándo nos vemos? Uy, estuve reocupado, pero ahora ya me liberé, ¿nos vemos? Esa es la migaja, ¿no? Y es la migaja, ¿por qué? Porque no es algo que viene siempre, constante. De repente la persona se alejó y la persona de repente aparece con la migaja. Y ahí lo que pasa es que te sentís tan bien con esa migaja, porque toda esa ansiedad, toda esa incertidumbre, todas esas dudas, todos esos miedos que tenías, de repente se van porque decís, ah, el otro está ahí, lo tengo nuevamente, no se fue, me estaba haciendo la película, no era tan así, el otro sigue estando. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo, después de una salida, que estaba todo bien, vuelve a desaparecer, vuelve a estar más distante, vuelve a estar mucho más frío. Y con el tiempo, ¿qué pasa? Vos estás ahí a la espera todo el tiempo a ver qué sucede y la persona cada tanto te tira una migaja. Y así estás en esa dinámica. Y esto es muy adictivo. Y ahora vamos a entender justamente por qué y la base de esta adicción. Es hiperadictivo que la otra persona sea inconstante y que no sea claro, al menos en rechazarte y decirte no, no quiero, no me interesa. ¿Por qué? Porque de repente aparece. Entonces cuando aparece se te reactivan todas esas emociones, todo lo que te ilusionaste, todos tus proyectos y ahí aparece. Y acá algo que es muy, muy importante que seas muy consciente de esto y tratar de no hacer esto. Cuando una persona te quita la atención, te quita el afecto, te quita el cariño o te lo empieza a dosificar de este modo, es muy importante que vos no busques ganarte ese amor. Que no busques, por ejemplo, empezar a hacer cosas que no sentís o a dar demasiado para que el otro aparezca. Porque por ahí es muy común que de pronto el otro quiere hacer algo y vos no tenés ganas de hacer eso. Pero con tal de que el otro esté, de que aparezca, que vos empieces a pensar en, bueno, a ver, ¿qué necesita? Bueno, voy a hacer lo que el otro necesita. ¿Qué quiere? Bueno, voy a darle lo que él quiere. Sin preguntarte si tenés ganas o no de hacerlo. Sin pensar en vos, pensando prioritariamente en ganar el afecto del otro. Esa es una dinámica en la cual justamente no tenés que caer porque realmente ahí te vas a dañar, vas a dañarte tu autoestima y en realidad no vas a conseguir nada. O simplemente lo que vas a conseguir es que te utilicen, porque una persona que realmente te quiere y te elige no necesita que estés dando más de lo que realmente querés para que esté al lado tuyo. Quiero que nos metamos en cuál es como el núcleo de la adicción que se genera acá. Y para esto quiero contarles brevemente y de manera como muy sencilla la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Skinner hizo un montón de estudios acerca de la conducta para entender por qué actuamos como actuamos. Y él básicamente lo que decía era que nuestra conducta, o sea, lo que hacemos nosotros en el día a día, básicamente estaba moldeado, nuestra conducta estaba moldeada por las consecuencias que tenía una conducta. Por ejemplo, y para que se entienda, si yo tengo una conducta y esa conducta
tiene una consecuencia que para mí es positiva y es un premio, esa conducta refuerza, mejor dicho, ese premio refuerza esa conducta. Entonces, por ejemplo, si un niño cada vez que quiere algo grita y hace berrinches para que sus padres le den lo que quiere, y el niño, por ejemplo, quiere comer chocolates, el papá y la mamá le dicen, no, mira, no vas a comer. El chico grita, se tira al piso, llora. La madre dice, bueno, ¿sabes qué? Démosle un chocolate para que deje de hacer todo esto. El chico que entiende que esa conducta generó que venga el chocolate. Entonces esa conducta se refuerza. Si ese niño, por ejemplo, no recibiría luego del berrinche el chocolate, el caramelo o lo que quiera, entendería que esa conducta no le sirve de mucho y dejaría de utilizarla. Entonces, quiero que ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con las migajas? Bueno, ya vamos a entender. Dentro de estos estudios que hizo Skinner, uno muy importante. Y básicamente se los voy a resumir para que lo entiendan. Él ponía en unas cajitas que eran como en el laboratorio, su laboratorio en donde él iba probando los experimentos, ponía ratas. Entonces de pronto ponía una rata y dentro de la caja había una palanquita. ¿Qué pasaba? Cuando la rata iba investigando ahí la caja y de pronto tocaba la palanquita, salía algo de comida. Entonces la rata entendía, si toco esta palanquita, viene la comida y la comida para mí es algo positivo, es algo bueno. Entonces, ¿qué pasaba? La comida reforzaba la conducta de tocar la palanquita. Es decir, cada vez que salía comida, la rata entendía, che, está bueno esto de tocar la palanquita porque sale algo que a mí me gusta y algo que me interesa. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esa palanquita la rata la tocaba y la comida no salía, al principio tocaba la palanquita, no salía, no salía, no salía, y es como que se aburría y decía, listo, ya está, no insisto más. Esto no lo decía la rata, esto yo le pongo palabras a la rata. Cuando la rata iba tocando la palanquita y la comida no salía, entendía que, bueno, ya no hay más comida acá, listo, se acabó, se terminó. Ahora, lo importante, ¿y por qué hablamos de la intermitencia, el refuerzo intermitente? Refuerzo es básicamente el premio después de una conducta que refuerza esa conducta para que se siga repitiendo. Entonces, ¿por qué hablamos de que en las migajas justamente lo que hay es un refuerzo intermitente? Y ahora les voy a contar qué era lo que pasaba con la rata para que entiendan esto. Cuando a la rata le daban la comida cada vez que tocaba la palanquita, pero no lo hacían de manera constante, sino que era intermitente. Ejemplo, la ratita tocaba la palanquita, salía comida. Tocaba una vez más, no salía. Tocaba otra vez más, no salía. Y a la tercera de pronto salía comida. Después tocaba, no salía. Tocaba, no salía. Y a la quinta salía comida. O una sí o dos veces sí seguidas, claro. Ahí lo que no había era un patrón. Ya la rata no entendía bien qué era lo que pasaba. Y esto, lo que se observó, es que generaba muchísima ansiedad en la rata y la rata compulsivamente tocaba la palanquita todo el tiempo, mucho más que cuando al principio tocaba la palanquita y le salía la comida. Es decir, que este tipo de recompensa, recompensa, digamos, como a nivel cerebral, la recompensa de recibir la comida, el estímulo, justamente cuando no viene de manera constante, lo que activa justamente es una conducta de búsqueda. Y esto, para que se entienda, les voy a poner un ejemplo muy claro, que es lo que ocurre con las personas cuando están con las maquinitas tragamonedas, que obviamente que por algo quien diseñó la maquinita tragamonedas, por algo lo hizo de ese modo, porque justamente lo que busca es que la persona siga poniendo monedas, tirando de la palanquita, poniendo monedas, justamente para que ponga todo el dinero que tiene disponible. Y fíjense que la máquina tragamonedas funciona de esa manera. No es que siempre que tiras la palanquita te salen monedas. A veces sí, a veces no, pero la persona, qué es lo que siente quien está ahí? ¿Qué es lo que le pasa? Piensa que la próxima vez sí va a haber monedas. Entonces insiste y prueba y prueba y prueba. Y cada tanto, antes de que la persona se vaya, la máquina le tira una moneda. Y eso activa la posibilidad de que nuevamente vuelva a ocurrir. Y la persona sigue, sigue, sigue de manera adictiva. Las migajas funcionan del mismo modo. Si esa persona
en vez de darte una migaja, desaparecería completamente, insistís un poco y no insistís más y ahí se terminó el tema. Ahora, como aparece cada tanto la migaja, la expectativa, la esperanza de que venga la migaja dentro de poco hace que estés ahí, hace que estés pendiente. ¿Por qué? Porque justamente lo que no hay es una claridad. No terminás de entender qué es lo que pasa. Porque al principio, cuando estás con una persona que es tan intermitente, al principio quizás pensás, ah, bueno, hice esto, entonces la persona se alejó. O hice esto, entonces la persona se acercó. Entonces, eso te daría como cierto tipo de equilibrio, cierto tipo de entendimiento de la situación. Pero en realidad no pasa eso. Porque justamente vos no entendés el porqué de la conducta del otro, qué está pasando. Y de hecho, muchas personas caen en el error de pensar que hicieron algo malo, que es por su propia culpa que el otro actúa así. Y ahí, como dije hoy, empiezan a modificar la propia conducta. Y eso no es sano y eso no es bueno porque justamente no pasa por ahí. Entonces, todo esto está presente en esas migajas que las personas suelen dar y que de alguna manera termina generando que estés ahí. Y ahora vamos a empezar a entender por qué hay personas que actúan de ese modo. Los otros, ¿no? Estoy hablando de los otros, no cuando uno está recibiendo migajas, sino el que da una migaja. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué lo hace? Bueno, quiero que primero, a ver, desmitifiquemos un poco de que el otro es un experto en psicología y que únicamente lo que está intentando es hacer es manipulándome porque se conoce toda la teoría del refuerzo intermitente. No siempre pasa así, de hecho, te diría que son los menos los casos en donde realmente hay tanto interés en controlar desde ese lugar. Obviamente que si una persona hace eso, estaríamos hablando de alguien que tiene rasgos psicopáticos. Pero más allá de eso, muchas personas quizás que son narcisistas, egoístas, en donde te utilizan, quieren tenerte ahí y la forma de tenerte es cada tanto probar si estás disponible. O si de pronto en algún momento no sabían qué hacer, estaban aburridos y dijeron, bueno, te mando un mensaje a vos porque ya no sé más qué hacer. La persona con la cual iba a salir y me interesaba no está, no apareció, así que te mando un mensaje y simplemente ve si estás ahí del otro lado. Entonces, hay personas, sí, con rasgos psicopáticos, hay personas que quizás son muy egoístas y que también son personas inmaduras, poco empáticas, entonces están centradas en sí mismos y de esa manera actúan. Pero no pensemos que siempre se trata de alguien que es un experto en la manipulación porque la gran mayoría de las veces no es así. Sí ocurre muchas veces que las personas que tienen un estilo de apego evitativo, que hoy no vamos a profundizar sobre este estilo de apego, pero básicamente son personas que cuando sienten mucha intimidad en un vínculo, cuando sienten que el vínculo se está volviendo muy comprometido, tienden a alejarse, tienden a enfriar las cosas. Entonces, a veces suelen hacer esto. Y obviamente no lo justifico porque por supuesto que es una dinámica bastante dañina y bastante enfermiza y muy poco clara. Entonces, lo que quiero que se entienda es esto, ¿no? Es que no siempre el otro es terriblemente malo, sino que por ahí es egoísta, inmaduro y a veces simplemente lo hace justamente, como decía, para saber si el otro está ahí, ¿no? Si estamos ahí y respondemos y si nos siguen teniendo ahí y si seguimos como reforzando el ego del otro. Ahora, quiero también poner el foco, que acá es lo más importante, es qué le pasa a la persona que está recibiendo migajas y ahí se queda. Porque si bien dije que es una dinámica que suele ser bastante adictiva y que genera tanta ansiedad, tanta incertidumbre, tanto querer entender, tanto querer tener el control de una situación que es tan difícil de controlar, ¿no? Porque realmente justamente no podemos controlar lo que hace el otro, pero el hecho de no tener una dinámica que sea reiterativa y que nos dé cierta seguridad hace que los niveles de ansiedad se disparen por los aires. Siempre que estoy con un paciente que se encuentra en esta situación, trabajamos mucho esto. El hecho de que no tenemos que hacernos cargo todo el tiempo de la conducta del otro y tampoco tenemos que empezar a sacar conclusiones apresuradas de que somos nosotros los que hacemos las cosas mal o muchas personas que quizá tienen problemas de autoestima empiezan también a sacar conclusiones que realmente son muy dañinas para uno mismo.
Y quiero decirles que las personas que suelen engancharse en este tipo de vínculo, muchas veces nos encontramos con distintos tipos de personalidades. Por ejemplo, las personas que tienen un estilo de apego ansioso suelen ser bastante vulnerables a este tipo de dinámica porque son personas que tienen mucho miedo al abandono. Entonces son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no sentir ese abandono, de no sentir ese rechazo del otro lado. Entonces insisten en sostener esos vínculos a pesar de que no les están haciendo bien. Entonces están muchas veces como, y como dije, hipervigilantes, hiperatentos a ver qué está pasando, a ver cómo pueden de alguna manera volver a restablecer el vínculo con el otro, y así sostienen lo que es insostenible. Y muchas veces también lo que en esto pesa es cuando hay personas que tienen la necesidad de la validación del otro, en donde el hecho de que el otro les hable o que el otro se interese, les da la sensación de que valen, de que son importantes, de que son valiosos. Entonces, con tal de recibir esa validación, aguantan, soportan y quieren seguir teniendo ese refuerzo de parte del otro y terminan quedándose en situaciones que realmente son muy dañinas. Y de hecho, me parece que sería muy importante que ustedes, si vivieron este tipo de situaciones, este tipo de dinámicas, que cuenten en los comentarios cuándo les pasó, con quiénes les sucedió esto, cómo fue que salieron de ahí, porque realmente ayuda un montón a que otras personas que leen esos comentarios puedan también recibir el ejemplo de la experiencia de otro y obviamente que van a surgir también muchos temas para que sigamos profundizando nosotros. Algo que también suele predisponer a las personas a que sostengan este tipo de relaciones que son muy tóxicas, que son muy dañinas, es cuando están acostumbrados, por haber vivido patrones en la infancia, están acostumbrados a relaciones que son inconsistentes, insatisfactorias. Las personas que han tenido mucha carencia desde lo emocional en su infancia se han acostumbrado quizás a figuras de papá, mamá o la persona que esté al cuidado que hayan sido figuras que no sean personas de mucha contención, personas que den estabilidad, que den amor de manera constante. Por ejemplo, no es lo mismo haberte criado con un papá o una mamá que estaba ahí. Quizás no estaba todo el tiempo, pero estaba, que podías contar, que te daba cierta estabilidad, cierta previsibilidad a tener un papá o una mamá que un día viene, te da un abrazo, otro día te grita, otro día está de buen humor y te hace sentir que sos lo mejor y otro día te trata súper mal, te denigra, no te habla. Entonces, toda esa inconsistencia en las experiencias previas nos van dejando marcas, nos van dejando huellas. Y de esas huellas muchas veces surgen nuestros patrones vinculares, la forma en la cual nos relacionamos. Entonces, esto es algo que siempre que estamos en una terapia, en una sesión, trabajando vínculos, muchas veces es importante entender cómo se vincula una persona, desde qué lugar lo hace, si está repitiendo patrones o si en realidad quizás venía teniendo vínculos sanos y es únicamente con esta persona y en esta situación que se encontró viviendo este tipo de dinámicas. Y algo que también quiero aclararles es que tenemos que entender que este tipo de dinámicas de migajas no se da únicamente en parejas, se puede dar también en amistades, de hecho es muy frecuente que quizá tenés un amigo o una amiga que aparece cuando quiere, que de pronto te escribe como que está todo bien y en otro momento por ahí le escribís y no te da ni 5 de atención y está esta inconstancia en la cual te sentís que te están usando, de pronto viene y es la mejor amiga y vos decís, bueno, está todo bien, está todo bárbaro, pero de repente desaparece. Entonces, esta inconstancia hace que no puedas entender de qué se trata la relación, ¿no? Es muy difícil encontrar justamente eso, entender de qué se trata el vínculo y cuáles son los parámetros de ese vínculo. Y
Ahora vamos a empezar a ver qué hacemos cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones, cómo podemos salir de ahí para no continuar sufriendo el daño de estar siempre a la espera de que el otro me dé algo de atención, algo de afecto. Lo principal siempre, como siempre digo, es tener conciencia. Si estás en una relación, conciencia de el vínculo, de cómo es ese vínculo, de si realmente esto está pasando. Si estás en un vínculo en el cual lo que recibís es muy poquito y es de manera inconstante. Si de pronto te hablan como si todo estuviese súper bien y como si el vínculo fuese recontra fuerte y te hablan de pronto lunes, martes, miércoles, jueves y después parece que la cosa se enfría y que recibís muy poquito o que el otro no está, al tiempo vuelve a aparecer y parece que está todo bien, bueno, sí, estás en una relación en lo que justamente estás recibiendo son migajas. Entonces, tener esa conciencia es súper importante para empezar a ver qué vas a hacer frente a ese vínculo, cómo vas a empezar a manejarte. Y por supuesto que, por ejemplo, una persona que no tiene problemas de autoestima, no acarrea heridas emocionales, o al menos alguien que las tiene trabajadas, ¿no? Una persona que podemos decir que está dentro de todo en su equilibrio, lo que podría hacer, obviamente, es plantearle al otro que este tipo de vínculo no es lo que quiere y se pueden hablar las cosas de manera clara, de manera asertiva. Y acá lo importante también es poner nuestras propias condiciones en la mesa y en esa relación. Por ejemplo, si a mí esto no me va, es importante que yo lo pueda hablar con la otra persona. Ahora, si el otro me escucha, me dice que sí o no le interesa y sigue haciendo exactamente lo mismo, bueno, ahí está en mí tomar una decisión de qué voy a hacer frente a esa persona, porque no tenemos que caer en la trampa de que cuando vuelve la migaja me siento tan bien que vale la pena todo lo que sufro, todo lo mal que la paso. No caigamos en eso. Porque puede ser que esa migaja te haga olvidar un poco todo lo que viviste, pero no podés vivir en esa situación de espera y conformarte con lo mínimo que el otro te da. O sea, no es lo que querés. Y es importante esto que también lo concientices, que no te conformes, que no te mientas pensando en, ah, bueno, a mí no me pasa nada, está todo bien, porque muchas veces uno empieza como a autoconvencerse de que no es tan importante, de que no pasa nada, pero en el fondo te duele un montón. Entonces, sé consciente y no te mientas. Entonces, si vos hablas con el otro y justamente la otra persona sigue en la misma, bueno, te vas a tener que retirar vos de esa relación si no querés seguir sufriendo lo mismo. Vas a tener que dar un paso al costado. Y acá hay algo que es muy importante. Vos salís de esa relación y vas a lograr salir de ahí y a recuperar tu equilibrio y tu tranquilidad cuando dejes de esperar de la otra persona. Cuando salgas de ese círculo, de ese circuito de estar esperando la migaja. Mientras que vos sigas esperando la migaja, estás en la dinámica. Estás ahí enganchado y no saliste. Acá la cuestión es dejar de esperar la migaja. Entonces, algo muy importante que puedes hacer es cerrarle las puertas a esa persona. Cerrarle las puertas al contacto que esa persona puede generar con vos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vos, esa persona tiene tu WhatsApp o tus redes o lo que sea, y te puede mandar un mensaje en cualquier momento, es muy probable que estés a la espera de que eso pase. Ahora, si vos querés salir y querés que eso se termine, puede ayudarte un montón de pronto bloquear al otro. ¿Por qué? Porque de ese modo vos ya dejás de estar en modo espera porque no estás esperando que te llegue un mensaje. Si vos ves que estás siempre esperando, una forma de dejar de esperar es cortarle el acceso a la otra persona. Y si bien duele, porque también es un duelo que uno tiene que atravesar para poder afrontar la situación de que el otro ya no va a estar más ahí y ya dejo de pensar en esa migaja y me resigno. Es un duelo que tenemos que hacer, pero obviamente te va a traer muchísima paz. Y algo que tampoco recomiendo en absoluto es estar pendiente del otro
y ver a ver qué hace en sus redes sociales. Si está todo el tiempo publicando cosas, si está saliendo, si está todo bien. No, o sea, tenés que salir de ahí, tenés que quitar la atención de ahí porque justamente es vivir pendiente del otro y de alguna forma es estar esperando a ver si el otro aparece y me da esa migaja. Entonces tenemos que saber que cuando cortamos con la migaja, cuando intentamos salir de esa dinámica, lo que empezamos a sentir es abstinencia, porque justamente lo que se siente es eso. Esa sensación súper fuerte e intensa de que el otro de pronto aparece cuando estabas esperando, esperando, esperando y aparece, es muy intensa. Y a veces, según cómo estemos nosotros, el lugar en el cual ponemos a las personas puede ser muy determinante. No es lo mismo, por ejemplo, que vos tengas tu vida en la cual te sentís bien en general con tu trabajo, con tu gente, con tus amigos, con tus actividades, que tengas una vida en la cual sientas mucha frustración y el centro de tu vida es el otro. Eso obviamente que te predispone muchísimo más a vivir pendiente y dependiendo del otro. Y obvio que te va a generar muchísima más abstinencia que si vos tenés tu vida equilibrada, ordenada, si te sentís bien en general, por supuesto que va a ser menos el impacto. Pero sí lo que se siente es una abstinencia cuando el otro ya deja de aparecer. Entonces tenemos que cortar con ese círculo, con ese circuito. Y acá te diría que algo que ayuda mucho es también empezar a enfocarte en tu propio bienestar. ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas pero que no tenga que ver con el otro? Porque si lo que necesitas es que el otro te quiera, que te llame, que te muestre interés, perdiste. Vivís dependiendo del otro. Entonces, en esos momentos difíciles, cuando uno quiere salir de este tipo de dinámica, está bueno pensar en qué puedo hacer para mí, qué me hace bien, qué puedo pensar, qué proyecto puedo empezar a tener, qué actividad puedo realizar o con quién me puedo empezar a juntar y a ver que me haga bien, que me ayude a transitar este momento difícil. Eso te puede ayudar un montón para poder justamente salir de ese tipo de dinámicas. Y algo que a veces se dificulta es el tema del cierre con este tipo de personas. Porque muchas veces son personas que no entienden por qué le decís lo que le decís, si estaba todo bien, por qué ahora ya no querés que te mande más mensajes, o por qué no querés salir, si la pasaban bien, estaba todo bien. Y es como que no, o se hacen los que no entienden, o no entienden justamente qué era lo que te pasaba y te lo respetan. Porque justamente eso también ocurre, que muchas veces vos a alguien le decís, mira, no quiero más este tipo de dinámicas, no me hace bien, y te mando un mensajito a los 10 días. Hey, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿nos vemos? O sea, no entendió nada. Y quiero que sepas que muchas veces se nos hace muy difícil salir de este tipo de dinámicas porque el otro no lo hace fácil, porque por ahí al otro no le genera lo mismo que me está generando a mí, ese dolor, esa angustia y esa ansiedad. Y como no tiene un costo emocional, quizá quiere seguir en ese tipo de dinámica y no lo hace fácil. Entonces, eso muchas veces dificulta poder salir y por eso tenemos que trabajar mucho en nosotros, en nuestra valoración, en nuestros apegos, nuestros miedos, justamente para poder sostener nuestras decisiones y a pesar del dolor y de la angustia que vivimos cuando queremos terminar un vínculo, es importante que podamos hacerlo y que podamos ir adelante. Y obviamente que no es fácil y si realmente estás en una situación así difícil como esta, querés salir y no estás encontrando el camino, la forma, se te dificulta todo lo que vivís a nivel emocional, sabés que contás con nosotros, con mi equipo terapéutico, conmigo, estamos para ayudarte, para poder acompañarte y si tenés comentarios, preguntas que hacer, te invito a que en los comentarios escribas lo que quieras comunicar, que hagas preguntas, yo siempre estoy ahí leyendo, atento, y a partir de ahí, por supuesto que surgen nuevos temas para los próximos episodios. Espero que este episodio te haya aportado mucho valor y nos vemos en el próximo. Si querés encontrar un espacio seguro para iniciar tu proceso terapéutico, recibir recursos o encontrar información de valor, puedes encontrarme en las redes como Psicología por Nicolás.